que se le reconoce como una de las pioneras en la lucha de la igualdad de género. Además, abiertamente y muy decidida. Sí, señora. El jugador inglés de baloncesto John McShane jugó en 5 equipos de la NBA. En el 2007 se convirtió en el primer jugador de la NBA en declararse abiertamente gay. Contó con el apoyo de grandes como Shaquille O'Neal y escribió un libro sobre este tema. Ahí lo tienen, volvemos a ver el mundo de lo que tiene que ver con el básquet, que también tiene abiertamente, con orgullo, soy gay. Para todos los que nos están viendo y hacen parte de esta comunidad LGTB, pues felicitaciones por decir con todo respeto, mire, soy, sea que sea profesional o deportista, pero ahí lo tienen. Ella es la tenista Lisa Raymond, es una de las mejores tenistas de dobles y abiertamente lesbiana. Mantuvo una relación durante varios años con su pareja sobre la cancha, con Rini Stuck. Pues ahí lo teníamos ustedes, algunos de los que tienen que ver con esta gente que hace parte del mundo gay. La tenista de origen checoslovaco Martina Navratilova es una de las mejores tenistas de la historia y en 1981 se declaró abiertamente lesbiana. Bueno, pues ahí teníamos algunos ejemplos de lo que tiene que ver con el mundo gay. Y entonces nos vamos ya mismo después de este día a decirles, mire, aquí desde el tocador, con respeto, con admiración, con orgullo, les decimos en este Día Mundial de celebración del Día del Orgullo Gay, para todos nuestros amigos, colegas, familiares que hacen parte de la comunidad, felicitaciones por luchar cada día por sus derechos y por ser los mejores, no importa el color ni la condición sexual, lo importante es que salgas adelante, sea la preferencia sexual que tengas, desde al tocador se lo decimos. Y nos vamos rapidito con José Palacios, porque nos tiene invitación así, rápida de lo que tiene que ver. ¿Dónde fue que estuviste? ¿A dónde fue que te fuiste? Bueno, primero que todo vamos a ver las tendencias que tiene Miguel en cuanto a tez morena pues, para esta temporada, así que chequemos la nota. La dieta para una piel sexy te la tenemos aquí en Al Tocador. ¿Quieres una piel suave y sin líneas de expresión? Además de hacerte lucir mayor, los rayos UVB y la contaminación son los agentes que más contribuyen a la formación de arrugas. La exposición al sol, el smog y el humo de segunda mano producen radicales libres que atacan y descomponen el colágeno de la piel, el elemento que la mantiene firme, asegura el dermatólogo Howard Moore, profesor clínico asociado en la Escuela de Medicina. Además, les contamos también que cuando son ingeridas a diario, podemos de ahora en adelante tener una dieta especial con vitaminas para tener una piel sexy. Come más vitamina C. Están en bayas, kiwis y cítricos. Consume la mitad de una taza al día. Contrarrestan los radicales libres y promueven la producción de colágeno, asegura el Dr. Munra. Diversos estudios han encontrado que las mujeres que la ingieren en mayor cantidad tienen menos líneas de expresión. Un suero enriquecido con vitamina C, como el Clinic CX antioxidante, pues tiene un mayor efecto adicional. Vitamina E. Vamos a consumir vitamina E. Este antioxidante combate la pérdida de colágeno y mejora la capacidad de la piel para hidratarse a sí misma, subraya el especialista en nutrición. Además, es crucial. La piel hidratada desarrolla menos líneas, informa un estudio publicado de la revista Pretty's para que ustedes lo tengan en cuenta. Encuentra este aliado en huevos enteros, consume 2 para el desayuno, almendras y nueces, toma un puñado en el almuerzo. Una crema adicional con vitamina E es la que debes de tener en tu tocador. Así que ya lo sabes, sacia tu sed de este nutriente de afuera hacia adentro. Hola mujeres de Al Tocador. Hoy nos encontramos en Estudio Peluquería Manuel González, donde él nos va a estar presentando las tendencias en cuanto a maquillaje para ir a un cóctel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto. Ok Manuel, explícale a todas las mujeres de Al Tocador qué está de moda para ir en un cóctel de noche. Bueno, ahorita las tendencias para ir a una fiesta de noche, a una fiesta de gala, son todos los tonos ahumados, que son difuminados también con colores negros, para que el ojo se resalte mucho más. Ok, si en una ocasión dada la mujer desea usar complementos, colores fuertes, ¿qué le recomiendas?
Obviamente, pues como estamos trabajando lo que es la parte de los ahumados van con negro. Los negros son unas tonalidades que mezclan con toda clase de colores para el vestido que lleven. Ya podemos trabajar los fondos, ya depende del vestido que lleve la clienta. Puede ser verde, puede ser fucsia, puede ser el color que quiera, pero siempre terminando en tonos ahumados. Tú me hablas de difuminación, ¿es dependiendo de la tez de la mujer o no? No, las difuminaciones se trabajan para toda clase de pieles y toda clase de colores de piel. Las difuminaciones que son tonalidades que se van igual así mismo como yo les explicaba en el programa anterior en el cabello, que se va manejando un degradé, así mismo también se trabaja en los ojos. Todo lo que es la parte de maquillaje se pueden comenzar con colores muy claros y van terminando con los smog, que son como los negros, los grises y colores más oscuros. Ok, Manuel, entonces ya saben, ustedes mujeres de alto calor no tengan miedo a arriesgarse y usar tonos oscuros pues para ir a cócteles. ¿Y qué les recomienda pues cuando van a ir a un cóctel de día? De día es mucho mejor que los maquillajes naturales, y más aquí en climas cálidos, que casi todos los cócteles de día vienen siendo en haciendas, fuera de la ciudad. Entonces los maquillajes más sencillos, mucho mejor. Teniendo unos labios bien delineados, bien marcados, se ve muy bien. Ok, chicas de alto calor, ya tomaron apuntes y ya saben qué es lo que está de moda en cuanto a maquillaje. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es difuminando un poco los ojos de ella, el párpado, para darle un poco más de vida por su color de piel. Entonces, como vamos a trabajar colores claros, vamos a trabajar con un maquillaje de cóctel, con colores claros y ahí difuminando siempre un smog. Entonces, esto es para darle un poco más de vida a los colores que vamos a aplicar. Bueno, estamos culminando el maquillaje a nuestra modelo el día de hoy, al tocador. Manuel, cuéntanos qué le estás aplicando pues para terminar. Bueno, ahorita estamos dando algo de vida hacia los labios. Cuando nosotros maquillamos mucho los ojos, no podemos llevar muy maquillados los labios, sino algo muy natural, para no forzar mucho el rostro. Entonces estamos dando algún color rosadito para el color de piel de ella, para que los labios le cojan más vida. Ok, Manuel, muchísimas gracias. Espero pues otro tipcito aquí al tocador. Tips de belleza. Bueno, muchas mujeres se quejan que en el momento del maquillaje, el maquillaje no les dura. Entonces, uno de los tips cuando las personas sudan mucho, un poquitico de desodorante en spray para cerrar los poros y encima el maquillaje, es perfecto para que dure toda la noche. Culminar este hermoso maquillaje que le hizo Manuel González de Estudio Peluquería, pues lo pueden complementar con unos leggings estilo rockers, una blusa Puplunt con maquillaje, corte de cabello super trendy. Lo pueden utilizar con accesorios muy mínimos en color dorado. También complementarlos con unos zapatos en gamuza color verde y ya están preparadas para ir a un cóctel. Bueno, chicas, ya saben, ahí vieron todo pues en cuanto a maquillaje y este atuendo de la nena, el leggings estilo Michael Jackson, ustedes lo pueden llevar pues para un cóctel, una rumba con sus amigas y quedan súper cute. Así que veo que ya, aquí están las imágenes, pues todo lo que tiene que ver la tendencia de Michael Jackson, pues cuando
pues cuando vivía, ¿no? Hace 4 años que falleció, entonces algunos diseñadores han tratado de sus tendencias mostrarla al mundo. Aquí vemos algunos cantantes como Chris Brown, que ha llevado siempre el atuendo de Michael Jackson. También Rihanna se une con Beyoncé, esta chaqueta de estilo Thriller que ha sido pues homenajeada por muchos. Y nada, la tendencia de Michael Jackson todavía pues continúa, así que ustedes anoten. Aquí vemos algunos diseñadores como Roberto Cavalli, también ha llevado los atuendos de Michael Jackson a la vida pues real, pues para que ustedes lo puedan complementar y utilizarlo con diferentes prendas básicas, por decirlo así. Yo le hice caso a José, por eso me puso hoy mi chaqueta Al negra. igual que Ángela. Ángela, que se vino de cuadros y chorcitos y colores muy también como ochenteros, ¿no? Que están otra vez de moda. La tendencia, La pues, tendencia. del icono de la moda Michael Jackson. Bueno, mi querido José, muchísimas gracias. Recuerden que por José pueden votar en www.soynucleourbano.com. Él está en el número 6, en la sección número 6 donde están los diseñadores. Ahí votan por José Palacios, nuestro personal shopper y diseñador. Ángela, dímelo todo. Pues mire, una invitación que nos llega al tocador precisamente en esa actividad que estábamos mencionando hace un momento acerca del orgullo gay, y es que este 30 de junio Cali se viste de colores, alegría, mucho arte para esta región, y se realizará un evento especial en la capital Vallecaucana, la capital salsera, y es Pride. Es este domingo 30. Sí, señora. Domingo 30, desde las 2 de la tarde, la salida del Parque de las Tortugas, terminando en el Centro Comercial Chipichape en esta marcha, en esta caminata. Bueno, de parte de Ángela Sierra, José Palacios y Gloria Valencia, les deseamos un excelente fin de semana. Un saludo muy especial también a un nuevo seguidor televidente del diseñador John Urán, que también anda pendiente del tocador para él besos y abrazos. Les deseamos lo mejor a nuestro equipo de trabajo y recuerden muy bien, www.canal2.com, el canal de nuestra gente. Que tengan un excelente fin de semana y este programa estará en repetición durante toda la semana. Feliz fin de semana. Chao, chao.